Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 y este es el procedimiento para hacer el entidad-relación extendido sobre el bufete de abogados. El equipo está integrado por Emilio Hernández Chávez y yo, su servidor, Pérez Martínez, Daniel Francisco. Y bueno, el desarrollo del ejercicio es el siguiente. El texto dice: se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre asuntos que llevan un gabinete de abogados, considerando lo siguiente. Como número 1 hay que considerar el que dice todos los clientes. Hay que crear. Pues una vez acabada la entidad demandado, vamos a seguir con lo que nos dice el problema. Nos dice como punto número 3, dice cada asunto. Al leer cada asunto, quiere decir que vamos a crear otra entidad que se llame asunto. Y dice el problema, bueno, el número 3 dice: cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente, así como a un solo demandante. Leyendo este texto de párrafo, como lo hicimos con las otras dos entidades, en esta vamos a poner también un identificador o una llave primaria, que es primary key, identificada con el círculo relleno totalmente de negro, que se llame ID-asunto. Dice que también debe tener un número de expediente, entonces ese lo pondríamos como atributo. Ese atributo lo va a identificar. Pondríamos, para identificar los atributos, es un círculo totalmente sin rellenar adentro, número guión bajo expediente. También como próximo que nos pide, dice número 4, del asunto se debe de almacenar el periodo. Entonces nosotros vamos a crear otro atributo que se llame fecha de inicio, porque nos los pide a través de fecha de inicio como siguiente atributo y fecha de finalización también dice como siguiente atributo. Si se conoce solamente la fecha de finalización, obviamente. Siguiendo, también el problema nos los pide también descripción general del asunto como siguiente atributo. Vamos a poner descripción general del asunto. Vamos a dejarlo como descripción guión bajo general. Y el número, bueno, el texto del número 4 dice: del asunto se debe de almacenar el periodo a través de fecha de inicio. Ya pusimos ahí un atributo que se llama fecha de inicio. Fecha de finalización, ahí está, nos lo está señalando aquí el compañero Saúl. La descripción general del asunto. Y la descripción general del asunto. Ajá. Y número 5 dice, para seguir con este diagrama, el número 5 dice: un abogado se puede asesorar con otros abogados. Entonces va a ser necesario crear otra entidad que se llame abogado. Les voy a acabar de leer el número 5. Un abogado se puede asesorar con otros abogados del gabinete, debiendo quedar registro de dicha asesoría, pero en ningún caso un abogado puede abandonar un asunto. Si el abogado renuncia, entonces el asunto se transfiere a otro abogado. Y al crear esta entidad llamada abogado, también como lo hicimos con las otras tres entidades, vamos a crear un ID principal, una llave primaria. Ya sabemos cómo se identifica, con un círculo totalmente relleno de negro. ID-abogado se llama esta entidad. Y siguiéndonos al número 6, dice: del abogado nos interesa conocer su nombre completo. Entonces, como atributo, sería un atributo derivado. O sea, de este atributo nombre derivaríamos como atributo apellido paterno, como siguiente atributo apellido materno. O sea, derivando el nombre en atributos derivados.
dice RFC como siguiente atributo. Pondríamos lo que es el RFC, ¿no? Y también nos pide cédula profesional del último grado académico. Ese lo manejaríamos como siguiente atributo, donde pondríamos cédula-profesional. Y aquí, siguiéndonos al número 7, dice: sobre los tipos de asuntos puede ser. Entonces nos desglosan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de asuntos. Estos los vamos, para relacionarlos con las tablas, entonces va a ser necesario crear otra entidad que se llame tipo-asunto. Como aquí el compañero Emilio, ahí vestido de azul, va a crear tipo-asunto, otra entidad. Como lo venimos manejando con las anteriores entidades, también va a tener su identificador que se puede relacionar con otras tablas. Y vamos a crear su llave primaria que se llame tipo ID, tipo asunto. Y pues nos desglosan de la A a la I 9 tipos de asuntos diferentes. El primer tipo de asunto que vamos a poner como atributo, que ahí lo va a poner mi compañero Saúl, va a ser juicios laborales. Lo vamos a abreviar como J-L. J-L, que vamos a identificarlo como juicios laborales. El segundo atributo es asuntos penales. Vamos a identificarlo con A-penales, que sería el siguiente tipo de estado. El siguiente sería elaboración de todo tipo de contratos. Se lo vamos a simplificar o identificar con E-contratos. Y el siguiente atributo sería juicios testamentarios, que lo vamos a identificar con J-testamentarios. Y el siguiente atributo sería cumplimientos de pensiones alimenticias, que lo vamos a manejar o reconocer como P-alimenticias, de pensiones alimenticias. El siguiente atributo sería divorcios, que vamos a manejarlo con ese nombre solamente. Vamos a reconocer como atributo divorcios. El siguiente atributo sería regularización propiedades, que lo vamos a identificar con R-propiedades. R-propiedades. El siguiente atributo sería cobranzas de pagarés y otros títulos de crédito, que los vamos a manejar como cobranzas nada más, como atributo cobranzas. Y el último el último tipo de asunto sería controversias familiares o civiles de cualquier tipo. Lo vamos a manejar como C de casa-familiares. C de casa-familiares. Ese sería entonces el otro tipo de entidad. Siguiendo con el número 8 del ejercicio, dice:
durante el desarrollo de cada asunto se van teniendo diferentes audiencias. Aquí estamos relacionando una entidad que se llama audiencias. O sea, es necesario crear audiencias porque dice que a través de cada asunto vamos a relacionar y va a ser necesario crear otra entidad, audiencias. Dice entonces, de las cuales interesa conocer lo siguiente: lugar donde se realizó, como ejemplo, oficina del Ministerio Público, fecha y hora, personas involucradas y resolución de dicha audiencia. Como las otras entidades se manejaron también, vamos a crear un ID principal, primary key, que se llame ID audiencias, así completo como está, ID-audiencias, donde vamos a conocer lo siguiente. Nos lo marca el problema, el lugar donde se realizó. Como atributo lo vamos a manejar solamente como lugar, y ahí nos dice un ejemplo, ¿no? En el ejercicio ejemplo, como en la oficina del Ministerio Público, en donde se lleva la audiencia de este asunto, ¿no? Siguiente dato, atributo que vamos a manejar es fecha en un atributo que se llame fecha. Lo vamos a dividir en dos. Y el siguiente atributo de ese mismo sería hora. Siguiente atributo, vamos a poner a personas involucradas, o también la podemos identificar como P-involucradas, para no extender tanto nuestro texto y también que no nos estorbe ahorita al momento de hacer las relaciones. Y como siguiente atributo y último de esta entidad, vamos a poner resolución de dicha auditoría. Vamos a identificarlo nada más como atributo resolución. Y siguiendo con el ejercicio, nos dice el número 9. Sobre las personas, si no están registradas en otra entidad, nos interesa saber su código y nombre completo. Entonces, vamos a tener que crear otra entidad que se llame solamente personas. Solamente personas, vamos a dejarlo esta entidad. Y también como lo fuimos haciendo con las otras entidades, así lo venimos manejando desde el principio del ejercicio. Vamos a poner un ID principal que se llame ID-personas, un identificador también para cada tipo de persona, ¿no? Para que sea más fácil reconocerlo al momento de hacer la base de datos y hacer las tablas, o sea, el diagrama conceptual. Como siguiente atributo que nos pide es solamente nombre completo. Lo vamos a derivar en 3. Sería nombre como primer atributo. Como segundo atributo pondríamos apellido materno. Lo vamos a simplificar como atributo A-paterno. El siguiente atributo se llamaría apellido materno. Simplificado quedaría como A-materno. Y pues para terminar lo que son las entidades, vamos a explicar lo de las llaves foráneas para relacionar una entidad con otra entidad, para que al momento de que nos pida un dato en la base de datos podamos consultar ese mismo dato los datos de la otra entidad. En el número 3 lo dejamos pendiente, pero decía, cada asunto tiene un número de expediente. O sea, vemos aquí la entidad que se llama asunto y vemos el número de expediente, ¿no? Y dice que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Entonces aquí en el asunto hay una relación y por eso vamos a crear una llave foránea que se llame cliente. Vamos a relacionar la entidad cliente que tenemos allá en la primera entidad que se ve allá,
que se llama cliente, la vamos a relacionar en asunto. Aquí la está marcando mi compañero Saúl de rojo. Las llaves foráneas se identifican porque son un círculo medio lleno, no completamente lleno, sino medio nada más lleno. Vamos a poner ahí ID cliente, por aquí nos lo están marcando el problema, porque dice corresponde a un solo cliente, el asunto corresponde a un solo cliente, o sea, vamos a jalar los datos del cliente, así como a un solo demandante. Entonces vamos a poner otra llave foreign key que se llame ID demandado. Esa la jalamos de la entidad demandado, por eso es llave foránea, viene de otro lado. ID demandado. También dejamos pendiente en el número 4 dice: del asunto se debe de almacenar el periodo, fecha de inicio, fecha de finalización. Vemos ahí la entidad demandado también, y ahí vemos los atributos que habíamos determinado ese rato. Pero si se dan cuenta, nos faltaba también hacer una relación, porque también nos indica poner su estado que puede ser de 3 tipos: en trámite, archivado o transferido. Entonces va a ser necesario crear otra entidad para relacionarla con esta, donde que se llame estado asunto. Esa entidad se va a llamar estado-asunto. Ahí vemos aquí al compañero Emilio creando esa entidad que se va a llamar estado asunto. Y estado asunto, como lo venimos manejando con las entidades pasadas, también va a tener un identificador. Se va a llamar ID estado asunto, o podemos simplificarla también a ID esa va a ser la llave primaria. Vamos a marcarla como ID-E mayúscula, asunto. Asunto, perdón. Y como atributos vamos a poner, primer atributo vamos a ponerlo en trámite. El segundo atributo sería archivado, segundo atributo de esta entidad. Y tercer atributo sería transferido, el tercer atributo que podemos indicar aquí, ¿no? Aquí para relacionar la tabla de demandado con estado asunto, va a ser necesario poner en la entidad de demandado una ID foránea con el nombre de ahí estado asunto en asunto. Va a ser necesario poner en la entidad asunto una llave foránea que se llame ID estado asunto para relacionarlo, para jalar su estado, si es en trámite, archivado o transferido. Y siguiendo con el problema, dice también que tenemos que poner a qué abogado se le fue asignado este asunto. Entonces también va a haber una relación aquí de asunto con abogado. De asunto vamos a poder determinar los datos del abogado poniendo solamente como ID foránea a ID-abogado.
como foreign key para jalar esos mismos datos si queremos visualizar los datos del abogado. Como aquí tenemos como atributo el nombre, apellido paterno, apellido materno, RFC y la cédula profesional, que es hasta qué grado académico tiene. Eso sería. Y acá siguiendo con el problema, dice en el 5 también dice: un abogado se puede asesorar con otros abogados del gabinete, debiendo quedar registro de dicha asesoría. Entonces, al escuchar asesoría, va a ser necesario crear una entidad que se llame asesoría para identificar qué abogado tomó una asesoría con el mismo bufete de abogados, porque pueden tomar los abogados también asesorías con los mismos abogados del bufete de abogados. Asesoría, entonces. Como lo venimos manejando con las otras entidades, va a ser necesario crear también su identificador, que es ID asesoría, y nos los dice aquí el problema. También va a ser necesario poner el registro de dicha asesoría. Entonces también ponemos como un atributo, vamos a poner como atributo al registro asesoría, porque aquí nos los marcó el problema, porque dice: un abogado se puede asesorar con otros abogados del gabinete, debiendo quedar registro de dicha asesoría. Ahí nos los dice el texto. Entonces tenemos que poner el atributo registro de dicha asesoría. Y también nos pide también jalar o hacer la relación con abogado. Entonces vamos a poner como foreign key a ID abogado. ¿Esto para qué? Para saber qué abogado está tomando esa asesoría y para jalar los datos del abogado. Pues se pone en asunto, digo en asesoría, perdón. También dice esto: al acabar la entidad, al acabar de poner las entidades foráneas de asunto, vamos a seguir con lo que nos marca el problema. También nos dice en el número 6, dice: del abogado nos interesa conocer su nombre completo. Ya está derivado ahí en la entidad abogado, está como primer atributo nombre, segundo atributo apellido paterno, apellido materno, RFC y cédula profesional. Pero también nos los marca aquí en el problema. Dice también que hay que hacer una relación, porque dice: ¿y a qué tipo de asunto tiene preferencia atender? Si recordamos, hemos creado también una tabla de tipo de asunto en donde pusimos todos los tipos de asunto que marcaba. Son 9 al parecer. Entonces vamos a hacer una relación de abogado. Vamos a poner ID tipo asunto para ver qué tipo de asunto está atendiendo el abogado que tenemos ahí en la entidad. Más para rectificar, aquí en la entidad asunto el problema nos está diciendo del asunto se debe de almacenar el periodo, fecha de inicio, fecha de finalización, si se conoce su estado, si es en trámite, archivado o transferido, y dice que pertenece a un solo tipo de asunto. Nosotros creamos una entidad también llamada tipo
asunto. Entonces hay una relación ahí y vamos a poner como llave foránea foreign key a ID tipo guión bajo asunto. Esa es lo que estaba rectificando, lo que nos faltaba. Y después, siguiendo con el diagrama de entidad relación extendido, en el número 8 dice: durante el desarrollo de cada asunto se van teniendo diferentes audiencias. Entonces, en la entidad audiencia ya hay una relación con asunto. Entonces es necesario poner en audiencia una llave foreign key relacionando a ID asunto, para verificar en la audiencia a qué asunto se está haciendo se está haciendo referencia, ¿no? Y como en el número 9 también, para terminar de poner las llaves foráneas, dice 9. Sobre las personas, si no están registradas en otra entidad, nos interesa saber su código y nombre completo. Entonces, aquí hay una relación en la entidad persona. Si no están registradas, entonces pues no son clientes. Entonces vamos a poner una llave foreign key en personas que se le llame ID-cliente. Esto nos interesa saber para que haya una relación, porque si no ponemos aquí una foreign key en persona, no va a haber relación con las otras entidades. O sea, la entidad persona no se va a relacionar con las otras entidades y quedaría fuera del diagrama, y eso no puede pasar, ¿no? Por eso es necesario poner un ID cliente para verificar quiénes son los clientes en esta entidad persona. Como siguiente, ya casi para finalizar, casi porque todavía seguiría lo que son las cardinalidades, vamos a poner las relaciones. O sea, las llaves foráneas que pusimos como en la entidad asunto, vamos a relacionarla con esa otra entidad. Por ejemplo, en asunto, la primera llave foránea que pusimos es ID cliente. Entonces, de asunto va a haber una relación de asunto con cliente, y va a decir la relación asunto va a adquirir un cliente, y esa pequeña palabra adquiere va a ponerse en un rombo, que de ahí va a salir esta relación. Vamos a hacer lo que es la relación. Entonces, va a salir de un lado asunto adquirir, va a relacionar con la gente. Vamos con la siguiente relación. La siguiente relación, como lo tenemos aquí en la entidad asunto, es relacionar asunto con una ID demandado. El asunto se va a relacionar con la entidad demandado y quedaría de la siguiente manera: un asunto obtiene un demandado, y vamos a poner esa pequeña palabra obtiene dentro de un rombo de demandado. Y pues ahorita estamos haciendo lo que es la relación. Está haciendo aquí mi compañero Saúl. Como siguiente relación vamos a tener ID estado del asunto. Entonces se va a relacionar con estado del asunto y quedaría como un asunto entre, bueno, en el rombo va a decir tiene. Un asunto tiene un estado del asunto. Vamos a relacionar esta entidad que se ve acá, asunto, con la de acá, estado del asunto. Vamos a ponerlo acá en un rombo.
Las palabras que van dentro del rombo siempre tienen que ser diferentes y siempre tienen que ser verbos. Sí, aquí como lo dice mi compañero, las palabras que van dentro de estas relaciones, esta es la relación, estos rombos son las relaciones. Vamos relacionando aquí. Aquí esta entidad diría, un asunto se relaciona, tiene con un estado de asunto. Y esas palabras siempre deben de ser verbos, van a ser, van a ser diferentes y tiene que ir solamente una palabra en cada relación. En cada relación. Y como siguiente relación temporal que hemos puesto aquí es ID abogado, se va a relacionar asunto con el ID del abogado. Entonces quedaría como si un asunto renuncia, va a quedar entre la relación renuncia al abogado. Eso porque nos lo marca el problema. Porque si un abogado renuncia al asunto, entonces se le va a asignar un nuevo abogado. Y esto se debe poner en el diagrama de la relación que se está haciendo. Y pues vamos a poner aquí la temporánea ID asunto, porque estamos haciendo una relación. ID asunto se va a llamar ID asunto, ID-asunto, y la otra foreign key va a ser ID abogado. Y esta relación se leería de la siguiente manera: si un abogado que tenemos aquí en la entidad, el abogado renuncia a un asunto, entonces lo que queremos hacer es que si el abogado renuncia al asunto, se le va a asignar un nuevo abogado. Por eso ponemos aquí ID del abogado nuevo. Y este dato lo va a jalar de acá de esta tabla de abogado, poniendo la entidad de asunto también, como ya por aquí, de este lado. Como siguiente relación va a ir ID tipo asunto. Se va a relacionar asunto con ID tipo de asunto, quedando de la siguiente manera: un asunto contiene un tipo de asunto. Contiene, quedaría el rombo. Un asunto contiene un tipo de asunto. Y estamos haciendo la relación de estas entidades. Entonces la siguiente acabamos con las áreas forales o relaciones de esta entidad. Ahora nos seguimos con la entidad abogado, la cual se va a relacionar con el ID del tipo de asunto, la cual va a tener como relación Contiene, realmente, un asunto contiene. Contiene.
de esta entidad asunto. Vamos a saltarnos a la siguiente entidad que es abogado. Aquí pusimos una llave foránea que se llama ID tipo de asunto. Vamos a relacionar la entidad abogado con el tipo de asunto. con esta entidad que se llama tipo de asunto. Y la relación quedaría como un abogado responde entre el rumbo quedaría responde, que es la relación. Responde a un tipo de asunto. Y ya terminaremos con esta relación de esta entidad nada más. Nos vamos a la siguiente entidad que tiene ya foránea, que es audiencias. Audiencia lo vamos a relacionar con ID asunto. De audiencias con asunto. Esa va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar como, la relación va a quedar como posee, porque va a decir, se va a leer de la siguiente manera: un asunto posee una audiencia. Y entonces terminaríamos con la relación de esta entidad. Como siguiente relación vamos a usar a la entidad persona, que aquí en persona pusimos como llave foránea a ID cliente. Dos personas se va a relacionar con la entidad cliente que está allá al principio. Va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar una persona, en la relación va a quedar como ser. Vamos a seguir con la siguiente entidad. Va a ser persona. Aquí como pusimos una llave foránea que se llama ID cliente, vamos a relacionar persona con cliente. Va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar cliente con relación ser. Va a quedar entre el rombo ser, como lo está poniendo mi compañero, porque una persona puede ser un cliente. Esta entidad personas son las personas que no están registradas. Y pues aquí como lo está haciendo mi compañero, está haciendo este salto de la relación por el espacio que no tenemos, como ven, no tenemos mucho espacio en este pizarrón, y pues no nos está abarcando muy bien lo que es el diagrama, ¿no? No hay mucho espacio para extendernos. Es el motivo por el que ponemos esto. Esto indica que se está viendo la relación, nada más que pues, está saltando de la entidad persona, está saltando a una persona. Puede ser, queda como relación ser cliente, pero es la misma. Por último, de las relaciones, sería relacionar asesoría con el abogado. La última relación que se va a hacer, que tenemos aquí de este lado, es asesoría Con abogado, ya que en asesoría pusimos el ID del abogado. que es la llave foránea, la foreign key, está en asesoría. Y va a quedar la relación de la siguiente manera: da, va a quedar entre el rombo, da, y diría un abogado da Una asesoría. solamente. Y pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer, por cuestiones de aquí del espacio, vamos a hacer también un salto, que tenemos aquí, saltándonos esta línea. Estamos haciendo un salto por cuestiones del espacio. Aquí también haremos otro salto por cuestiones del espacio, en esta parte, por el espacio que no contenemos mucho, ¿no? Y para
finalizar, vamos a ver las cardinalidades de cada una de las entidades que tenemos. Mi compañero Emilio también las va a poder escribir. Vamos a relacionar la primera entidad. La entidad cliente. Vamos a determinar las cardinalidades de las entidades. El cliente que adquiere un asunto. Un asunto adquiere un cliente. Vamos a determinar esa relación. Asunto con cliente. Entonces, decimos que un asunto, ¿cuántos clientes puede tener? Bueno, el número más chico de asuntos va a ser el número 1, porque un asunto es el mínimo, aquí en la actividad 1. Un asunto va a adquirir solamente a un cliente. Y leyéndola por dentro, un cliente Va a adquirir va a adquirir un solo asunto. a la vez. Uno va a adquirir entonces el número mínimo de la relación de afuera, que es esta, el número mínimo es el 1 porque no tenemos otra relación. Sería una relación de 1, 2 puntos, y el número mínimo de esa relación por dentro es 1. Va a ser una relación de 1 a 1. Esa es la cardinalidad de este cliente con asunto. Entonces, como siguiente relación vamos a poner ID bueno, vamos a relacionar asunto con demandado, la cual quedaría de la siguiente manera. Un demandado puede tener n asuntos. Y leyéndola por dentro sería relación demandado asunto quedaría de la siguiente manera por dentro. Varios demandados poniendo, bueno, para poner varios es necesario poner la letra N, que se refiere a varios o muchos. Poniendo N demandados, N demandados obtienen un asunto a la misma vez, uno, porque pues solamente al demandarte nada más te van a implicar en ocasiones un asunto. Entonces esta relación quedaría como número menor, como el número menor sería, no, como número mayor quedaría n, una relación de n y número mayor por dentro n, de n a n, de n 2 puntos de n, pero como no puede quedar de n a n por cuestiones de los cálculos, debe de quedar, entonces la relación quedaría de n a m, porque si ponemos de n a n, que son de muchos a muchos, si sustituimos en n un número cualquiera, 5, y acá debe de ser el mismo número, 5 va a ser igual a 5, y entonces no va a ser una relación de muchos a muchos, sino que va a ser una igualdad, y esto no se puede hacer. Entonces, para sustituir una n a n, ponemos otra letra, que es n a m, que es de muchos a muchos una relación. Como próxima cardinalidad, vamos a relacionar
asunto con ID estado de asunto. Asunto que tiene un estado de asunto. Ajá. Estas entidades. Nada más así. Sí. Un asunto puede tener solamente un estado del asunto. Y leyéndolo por fuera sería un estado de asunto lo puede tener un solo asunto. Entonces, como cardinalidad final sería 1 a 1. La siguiente relación es asunto con la entidad abogado. La siguiente relación sería asunto con abogado, la cual quedaría de la siguiente manera. Por dentro se va a leer así: de 0 a n abogados. De 0 a n abogados pueden llevar solo un asunto. Y si la leemos por fuera, un asunto lo puede llevar solo un abogado. No. Y la cardinalidad final sería de 1, 2 puntos a n. La siguiente ya foránea o Cardinalidad que tenemos es en asunto, en entidad asunto, tenemos la foreign key, hay un tipo de asunto, o sea, se va a relacionar asunto con el tipo de asunto. La siguiente cardinalidad quedaría como, bueno, de asunto a tipo de asunto, la cual quedaría por fuera sería un asunto contiene un tipo de asunto. Y por dentro quedaría n tipos de asuntos, los puede contener un solo asunto. La cardinalidad final sería de 1, 2 puntos a n. la de abogado con. Ya acabamos esa, la de abogado con. La siguiente cardinalidad sería de abogado a tipo de asunto, la cual quedaría por dentro. N abogados pueden llevar un solo tipo de asunto. Y por fuera se leería que N tipo de asuntos responden un solo abogado. Y la cardinalidad final sería de N a M. La siguiente cardinalidad sería audiencias a asunto, que sería una audiencia puede tener un asunto. Y por dentro sería un asunto puede tener una audiencia o poseer. La cardinalidad final sería 1, 2 puntos a 1. La siguiente sería de persona a cliente, la cual por fuera sería una persona, un cliente puede ser una persona.
Y por dentro sería, una persona puede ser un cliente. Y quedaría como 1 a 1. Asesoría. Y por último, sería de asesoría a abogado, que quedaría un abogado puede dar una asesoría. Y por fuera sería de 0 a N abogados. La puede dar un abogado. La cardinalidad final sería de 1, 2 puntos a N. Y así quedarían todas nuestras cardinalidades. Y bueno, pues esa es la explicación del diagrama de entidad-relación del ejercicio del bufete de abogados. Como pueden ver, pues, nomás de ese problema, de ese pequeño problema, pues se derivó todo este diagrama, que pues tal vez en algunos casos pues puede ser que se revuelva, ¿no? Pero para eso se les aconseja también pues, ver videotutoriales de cómo se hace, cómo se construye el diagrama de entidad-relación, también entidad-relación extendido y diagrama conceptual. Y pues, por concluir, pues podemos decir que como es algo extenso, pues se les recomienda tener un espacio adecuado para el diseño del diagrama, ¿no? Porque pues, no se puede revolver un poquito y pues aquí nosotros hicimos los saltos porque no cabía Tienen muy el bien. espacio también. Así es. Y pues eso sería todo. De nuestra parte ha sido todo y pues muchas gracias.